todo lo hizo Él por amor. Y sin Él nada existiría. Y sin Él nada importaría. Todo lo hizo Dios por amor. Bendito sea su nombre, exaltado siempre, alabado por la eternidad. Palabra de vida, Cordero de Dios. Dedicaré mi vida para darte la gloria, elevaré mi voz a ti. Como Bartimeo deseo seguirte, Señor. Cual a Pablo quita mis escamas y déjame ver tu luz, tocar tu manto y sanar, a tu palabra creer, tomar mi lecho y andar. Todo lo hizo Él por amor. Y sin Él nada existiría. Y sin Él nada importaría. Todo lo hizo Dios por amor. Bendito sea su nombre, exaltado siempre, alabado por la eternidad. Palabra de vida, Cordero de Dios. Dedicaré mi vida para darte la gloria, elevaré mi voz a ti. Como Bartimeo deseo seguirte, Señor. Cual a Pablo quita mis escamas y déjame ver tu luz, tocar tu manto y sanar, a tu palabra creer, tomar mi lecho y andar. Tocar tu manto y sanar, a tu palabra creer, tomar mi lecho y andar. Saludos, queridos hermanos. En el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 3, la Biblia nos dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Le damos la bienvenida en esta ocasión a otro programa de estudio de la Escuela Sabática. Aquí en Reforma TV, nuestros queridos hermanos se preocupan semana a semana para traer el estudio que alimenta nuestra vida espiritual. Cada lección que estudiamos los sábados y aquí en este espacio es para enriquecer nuestra vida espiritual. No solamente es una historia del pasado, es también una enseñanza para mi vida, para tu vida. Le damos la bienvenida. El pastor Óscar Archila está ya preparado
con la ayuda de Dios, para compartir el desarrollo de la lección de este próximo sábado. Le damos la bienvenida al pastor Óscar Archila y él con nosotros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en diferentes partes del mundo. Que el Señor les pueda bendecir, mis queridos hermanos. Por la gracia y por la misericordia de Dios, ya estamos aquí en los estudios de Reforma TV para tener el estudio de la lección de la escuela sabática para este próximo sábado 18 de febrero. Es la lección número 7 que vamos a estudiar en esta oportunidad, y el tema, el título de esta lección es Dadivosidad contra codicia. Dadivosidad contra codicia. Muy bien, vamos a tener palabras de oración. Sean todos bienvenidos, mis queridos amigos y hermanos, y vamos a tener la oración con el anciano Ángel Alberto Quinche. Nuestro hermano es de la iglesia de Fusagasugá de Colombia, en Colombia. Muchas gracias por los hermanos que vamos a tener ese desarrollo de este estudio, pero vamos a tener pues la oración inicial con nuestro querido hermano Alberto Quinche. Hermano Alberto, bienvenido. Vamos a orar. Llévenos en oración al Señor en esta oportunidad. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, honra, gloria y alabanza sean a ti por toda la eternidad. Gracias por darnos la oportunidad de estudiar una lección más de escuela sabática. Y precisamente porque son temas que tienen que ver hoy más que nunca con nuestra edificación espiritual, con nuestra preparación para la eternidad, con nuestro fortalecimiento en la fe. El Espíritu Santo, tus santos ángeles sean los que nos guíen y nos den esa gran bendición de la sabiduría al hacer el estudio en conjunto en los diferentes lugares donde se reúne o donde está tu pueblo. Bendice la escuela sabática en sus diferentes niveles, los niños, los jóvenes, los adultos, pero en especial los simpatizantes y todos aquellos que están interesados en conocer tu verdad, por los cuales también tu amado Hijo ha dado su preciosa vida, su preciosa sangre. Todo esto te lo imploramos, todo esto te lo rogamos en el dulce nombre y por los méritos de nuestro Salvador, tu amado Hijo. Amén. Muchas gracias, hermano Ángel Alberto Quinche, por esta oración que usted ha elevado al Señor. Muy bien, hermanos, vamos a tener entonces el desarrollo de esta lección 7 para este próximo sábado 18 de febrero. Pero tenemos la lectura de la nota de introducción y siempre está a cargo de nuestra hermana Saraí Archila. Hermana Saraí, por favor, llévanos en esta lectura para poder comprender de qué vamos a hablar en esta oportunidad. Adelante, Saraí. La nota de introducción de la lección 7 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Vanos son los sueños de progreso de los hombres, vanos todos sus esfuerzos por elevar a la humanidad, si menosprecian la única fuente de esperanza y ayuda para la raza caída. El camino a Cristo, página 21. Amén. Amén. Muchas gracias Saraí por esta lectura que nos nos introduce al tema que vamos a tener en esta oportunidad. Bien, queridos amigos y hermanos, vamos a tener entonces el desarrollo de esta lección con los hermanos de Fusagasugá, así es el nombre, Fusagasugá, de esa iglesia o del departamento de Dinamarca, Colombia,
Cundinamarca, Colombia. Bueno, sí, estamos conociendo lugares y aprendiendo también a pronunciarlos porque hay lugares que pues son muy divertidos, ¿verdad? El nombre, sus costumbres, todo es muy bonito en el mundo. Bien, vamos a tener entonces esta lección, queridos amigos y hermanos, y tenemos la primera pregunta, y precisamente tenemos a nuestro hermano Ángel Alberto Quinche. Él nos va a contestar la primera pregunta de esta lección. Yo creo que nuestro hermano Alberto es anciano de iglesia, ¿verdad? Así que es un honor, es un placer tenerlo aquí, mi querido hermano anciano de la iglesia de ese lugar de Fusagasugá, ¿verdad? De que vamos a escuchar así que vamos a escuchar esa respuesta. Adelante, mi hermano Alberto. Apreciados hermanos, reciban de mi parte un afectuoso saludo, un fraternal saludo en Cristo. Mi nombre es Ángel Alberto Quinche, vivo en Fusagasugá, soy miembro de la iglesia, ocupo el cargo de director, fui nombrado como anciano con bendición, qué gran privilegio, qué gran bendición. Y tenemos la oportunidad de desarrollar una lección de escuela sabática más bajo el título Dadivosidad contra Codicia. Es la lección de escuela sabática número 7 de este primer semestre. La primera pregunta, bajo el subtítulo Atributo Divino, tiene dos interrogantes. El primero, ¿por qué parece que no se necesitaba tanto la paciencia durante los tiempos apostólicos? Y el otro interrogante es cómo se llamaba esta etapa de la iglesia. Ya podríamos nosotros contestar el segundo interrogante, y es precisamente que recibe el nombre de Éfeso, la iglesia deseable, la iglesia modelo, la iglesia que está profetizado, la experiencia de ellos la repetiremos nosotros en el final del tiempo, y para eso debemos prepararnos, hermanos, para vivir una experiencia similar. Retomando el primer interrogante, dice, ¿por qué parece que no se necesitaba tanto la paciencia durante los tiempos históricos? En el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, en el verso 34, sobre todo dice que así que no había entre ellos ningún necesitado. Cuando tenemos una necesidad y esa necesidad no es suplida, y si se demora lo que necesitamos, ahí es donde necesitamos paciencia. Pero vemos que este no era el caso, porque, lo reiteramos, dice el libro Hechos de los Apóstoles de que no había ningún necesitado. ¿Por qué? Porque lo primero, habían recibido el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo había hecho algo muy especial que nos dice la inspiración divina. Dice que esta generosidad de parte de los creyentes era el resultado del derramamiento del Espíritu Santo. Eso es una bendición que también nosotros vamos a recibir y debemos orar por ella. Dice que había un interés común que los dominaba, y era que la obra, la misión de ellos, a ellos confiada, tuviera éxito. Y otro resultado era que la codicia ya no tenía lugar en sus corazones. Qué precioso. Además de eso, dice que sentían el amor fraternal entre ellos, entre los hermanos, y por la causa que habían abrazado, también tenían mucho amor. Dice que ese amor era tanto que dice que superaba el amor por el dinero. Por eso era que ellos, si tenían casas, si tenían propiedades, si tenían tierras, algunos de ellos estuvieron dispuestos a venderlo y a entregarlo. Pero aquí también viene una parte interesante. Dice que el producto de la venta lo llevaban y lo ponían a los pies de los discípulos, de los apóstoles. Y entonces encontramos aquí principios, el principio del orden y el principio de la administración. Tenían sus administradores, y estos administradores se encargaban de que conforme a la necesidad se le diera lo que ellos requerían. Así era. Y por eso es que no necesitaban paciencia. Qué hermosa experiencia, hermanos. Qué maravilloso.
Otra cosa muy importante, para gloria de Dios, dice que ese obrar testificaba de que tenían a las almas, a los nuevos conversos, por más preciosos que las riquezas terrenales. Qué bueno. Y debemos orarle al Señor para que también nosotros muy pronto estemos dispuestos a entregarlo todo, incluyendo nosotros mismos. ¿Para qué? Para el adelanto de la causa. Hay una gran obra que realizar, hermanos. ¿Sí? Y podemos tener la seguridad nosotros de que la obra se terminará. El poder, el Apocalipsis 18 dice que se va a predicar con poder. La tierra será iluminada con la gloria de Dios. Y ahí es donde nosotros vamos a tomar parte, hermanos. Entonces, preparémonos, oremos en nuestros corazones y pidámosle al Señor que nos capacite, nos prepare y nos utilice en esa tarea. Que para nosotros también el sentir de Cristo sea que las personas que no conocen del Evangelio sean para nosotros más preciosas que cualquier otra cosa. Bendiciones, hermanos. Muchas gracias, hermano Ángel Alberto, por la respuesta que usted nos ha traído. Es excelente, ¿verdad? Porque parece que no había necesidad de tener paciencia, porque todos estaban unidos ahí y había ese amor fraternal. Cuando hay amor, hermanos, no hay, digamos, diferencias, no hay quien se moleste, que alguien tenga disensiones. Estaban unidos en esa comunidad, en ese verdadero comunismo. Ese es el verdadero comunismo, ¿verdad? Que Jesús pues enseñó, que todos seamos iguales, que todos comamos, que todos vistamos, que todos estemos contentos. Excelente trabajo que hacía la primera iglesia. Muchas gracias, mi querido hermano Ángel. Vamos a ir a la segunda pregunta y tenemos ya a nuestra hermana Karen Díaz. Hermana Karen Díaz, vamos a escuchar esa respuesta de esta pregunta muy bonita. Adelante, hermana Karen, bienvenida. Un saludo para todas las personas que nos ven en este momento para el estudio de la lección de escuela sabática. Mi nombre es Karen Díaz, pertenezco a la iglesia de Fusagasugá, Cundinamarca, en Colombia, y voy a desarrollar con la ayuda del Señor la pregunta número 2, que nos dice ¿quién era Bernabé y qué hizo por la iglesia primitiva? Vemos que es la primera vez que se oye hablar de José, o a quienes pusieron el sobrenombre los apóstoles de Bernabé. Y más adelante de la historia bíblica vemos que fue acompañante del apóstol Pablo en su primer viaje misionero. Hicieron grandes cosas por llevar el evangelio a muchas personas y su inicio fue en este momento, cuando la iglesia pasaba por un momento de alegría, de unidad, de amor. Tenían un mismo interés en común todos y era el éxito de la misión que se les había confiado en ese momento, esparcir el evangelio y también ayudar a los más necesitados. Entonces todos tenían un mismo sentir y nadie sentía que nada le pertenecía, sino que todo era de todos. Entonces este hombre, ¿qué hizo? Nos dice Hechos 4:37, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces este hombre también fue movido por la influencia del Espíritu Santo y él vende su heredad y trae su precio, su dinero, a los apóstoles para que ellos lo administraran de la mejor manera y ayudaran a las personas que en ese momento lo necesitaban. En el libro, en el Espíritu de Profecía, nos dice que así será siempre que el Espíritu de Dios tome posesión de la vida. Aquellos cuyo corazón está lleno del amor de Cristo seguirán el ejemplo de aquel que por amor a nosotros se hizo pobre, a fin de que por su pobreza fuésemos nosotros enriquecidos. Así sucedía, dice, el dinero, el tiempo, la influencia, todos los dones que han recibido de las manos de Dios los estimarán solamente como un medio de promover la obra del Evangelio. Pero esto solo pasa, mis queridos hermanos, en el corazón que está lleno del Espíritu Santo. No considera nada como suyo,
no considera nada como tan grande para no darlo a los pies del Señor, a los que más lo necesitan. En este caso hablamos de algo económico, de algo material, pero la nota nos resalta que no solo es ello, sino también el tiempo, también los talentos, también los dones que el Señor nos ha dado. Debemos dejarlo todos a los pies del Señor, no solo a los pies del Señor, sino también para el beneficio de nuestro prójimo. Pero no, eso no es capaz de hacerlo cualquier persona, sino solo los que tienen el Espíritu Santo en sus vidas. Continúa diciendo este libro de Hechos de los Apóstoles que así sucedía en la iglesia primitiva. Y cuando en la iglesia de hoy se vea que por el poder del Espíritu los miembros han apartado sus afectos de las cosas del mundo y que están dispuestos a hacer sacrificios a fin de que sus semejantes puedan oír el Evangelio y sus verdades proclamadas, tendrán influencia poderosa sobre esos oyentes. Nosotros queremos trabajar hoy por la misma misión, todos tenemos ese mismo interés, pero debemos tener esa misma abnegación que tuvieron nuestros hermanos en la antigüedad. Renunciar a todo lo que el Señor nos ha dado, nos ha prestado, para que otras personas puedan conocer este evangelio tan bonito. Vemos que en las lecciones de escuela sabática, cada cierto tiempo vienen ofrendas especiales, que para construir templos, para avances de la obra del Señor, y a veces nos cuesta mucho sacar de nuestro bolsillo para estas ofrendas. Pero el Señor nos exhorta a que debemos ser abnegados, a que debemos renunciar a todo ello. De esa forma vamos a tener el mismo resultado que en ese momento. Muchas personas se van a convertir, se van a poner de parte del Señor gracias a que hemos renunciado a nuestros bienes. Así que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos, a tener este mismo espíritu de Bernabé. Sin decir muchas cosas, solo tomó, vendió su propiedad y trajo su dinero a los pies de los apóstoles. Que dejemos que esa influencia del espíritu haga eco en nuestras vidas y tomemos esta actitud tan bonita que es la abnegación y la dadivosidad, que nos dice que es un atributo divino, que no cualquiera lo tiene. Es difícil luchar contra nuestra naturaleza egoísta, pero el Señor nos insta hoy a ser dadivosos con todo lo que Él nos ha otorgado. Muchas gracias a todos mis hermanos y que esta lección sea de mucha bendición para nuestra vida. Amén. Muchas gracias, hermana Karen Díaz, por esta respuesta muy amplia, muy especial que usted nos ha traído con respecto a ese espíritu que tenía este siervo de Dios, Bernabé. Era un levita natural de Chipre, dice la palabra, y que él tenía ese corazón de dar. Y sería bueno que copiemos eso, hermanos, ¿verdad? Cuando tenemos propiedades, tenemos dineros, y cuando se pide para proyectos, ayudemos, hermanos. Yo veo que la gente, hermanos, rica, a veces es bastante tacaña, ¿verdad? Pero los que son pobres, los que somos pobres, hay muchos hermanos que son pobres, son muy dadivosos. Eso lo hemos visto en varias iglesias, aquí en mi país, ¿verdad? En mi país, cuando pedimos ofrendas para, por ejemplo, para construir un templo, las iglesias chiquititas y pobrecitas, las iglesias de los caseríos, de las aldeas, traen más ofrenditas que las iglesias donde hay dinero, donde los hermanos tienen vehículos, tierras, terrenos, ¿verdad? Casas, negocios. A veces los que tienen negocios son muy duros para dar, pero el Señor nos ayude para cambiar y seamos dadivosos. De eso se trata esta lección, de cambiar. Muchas gracias, hermana Karen, nuevamente. Vamos a ir a la siguiente pregunta, número 3, y tenemos al hermano Guillermo Jiménez. Hermano Guillermo Jiménez, vamos a escuchar esa respuesta de esta pregunta 3. Adelante, bienvenido. Un saludo muy especial para mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grandemente. Quien les habla, Guillermo Jiménez, desde la ciudad de Fusagasugá, Cundinamarca, aquí en Colombia. Para el día de hoy vamos a resolver la tercera pregunta de la escuela sabática, que dice lo siguiente bajo el subtítulo Acuerdo en malas prácticas. Al ver que eran estimados los que vendían sus propiedades y compartían las ganancias con los más necesitados,
¿Qué hicieron Ananías y Zafira? ¿Qué conmovió sus corazones? Bien sabemos, mis queridos hermanos, que ellos vendieron una heredad. Habían prometido al Señor que iban a entregar todo el dinero de esta a su causa, ya que en aquel momento, cuando se derramó la lluvia temprana, muchos de los creyentes optaron por entregar los bienes y también ponerlos al servicio del Señor, ya que habían sido tocados, sus corazones habían sido conmovidos y querían ayudar en la causa del Señor. Había mucha pobreza, había mucha necesidad. Estos dos personajes también tomaron una decisión, pero la pregunta es, ¿será que la tomaron también porque en sus corazones había un sentir fiel, un sentir sincero hacia el Señor? La nota nos muestra algo muy importante. Nos muestra que las personas que hacían este acto eran de gran estima para los creyentes. Iban a tener inevitablemente beneficios. Esta pareja, movida por la ambición, pero también por la exaltación humana, vendieron esta heredad. Prometieron también al Señor entregar todo el dinero. Pero la nota nos muestra que en su corazón existía egoísmo, pero que también existía vanagloria. Querían recibir la exaltación y la gloria de los que le veían. Querían también recibir los beneficios. La nota nos muestra que así se asegurarían el derecho de vivir del fondo común y al mismo tiempo ganarían alta estima entre sus hermanos. Mis hermanos, a ellos no los movía el dar de corazón lo que tal vez el Señor les había regalado. Ellos querían recibir la pompa y la gloria de los demás. Querían recibir beneficios. Querían hacer las cosas como a ellos les parecía. Pero, mis hermanos, el Señor todo lo ve y todo lo sabe. Ellos cometieron un grave error porque habían prometido al Señor. Y la palabra del Señor en Eclesiastés 5, 4 al 5 nos dice que es mejor no prometer si no vamos a cumplir. Es mejor que no hagamos promesas al Señor porque muchas veces queremos engañarlo. Queremos engañar al ojo humano, pero el Señor todo lo sabe y todo lo ve. Vienen consecuencias graves para nuestras vidas. Vienen consecuencias para los que nos rodean, tal vez para nuestros familiares. Así que, mis queridos hermanos, no nos dejemos llevar por los sentimientos, por las emociones. Porque cuando hacemos esto, estamos cavando una fosa para nosotros mismos. Lastimosamente, la historia de estos dos esposos no fue la mejor. Y esto nos debe llevar a reflexionar en algo. Si nosotros queremos servirle al Señor, no lo hagamos porque el hermano, la hermana o la gente nos va a ver. Hagámoslo porque nos nace de corazón, porque hay un Dios que todo lo ve, porque hay un ángel que está apuntando todos nuestros actos. Así que todo lo que tú prometas, cúmplelo. O si no, no lo prometas, hermano, mi querido amigo que nos estás escuchando. Ya que el Señor tiene muchas bendiciones para ti que quieres ser fiel, pero cuando queremos hacer las cosas conforme a nuestra voluntad, haciendo transacciones ilegales, siempre acarrearemos a nuestra vida desdichas. Así que, mis queridos hermanos, el Señor les bendiga grandemente, que cada día avancemos en su camino, que seamos sinceros de corazón, que no hagamos las cosas tal vez para que nos vean, sino para agradar siempre a nuestro Salvador. Muchas gracias, hermano Guillermo Jiménez, por esta respuesta muy especial, muy amplia y bien atinada, ¿verdad? Porque esa es la realidad que aquellos hermanos necesitaban aprender. Y también recuérdense que hay gente que le gusta que lo alaben porque da, para que lo miren. Hay un dicho popular que dice aquí en El Salvador, no sé si en Colombia, lo que
digamos, lo que tu mano derecha no lo sepa tu izquierda, ¿verdad? Así, si lo hacemos pues con la mano derecha, que no lo sepa, eso quiere decir que no hay que tener fama. Si lo damos, querer fama, si lo damos para Cristo, esa es la mejor fama. Así que el Señor nos ayude. Muchas gracias, hermano Guillermo. Vamos a ir digamos, rápidamente a la cuarta pregunta y tenemos a la hermana Ana Vargas, también ya lista desde esta iglesia de Fusagasugá, desde Colombia. Adelante, hermana Ana Vargas. Hola a todos, qué alegría saludarles desde la hermosa Colombia. Soy Ana Vargas y quiero compartirles la pregunta número 4. Tiene un subtítulo muy interesante: acuerdo en malas prácticas. Analicemos muy bien este subtítulo, porque a veces nosotros cometemos errores y nos dejamos influenciar y estamos haciendo acuerdos en malas prácticas, en cosas que Dios no está de acuerdo, en cosas que resumidamente es un pecado. Así que acuerdo en malas prácticas es el semitítulo de esta pregunta tan interesante. La pregunta dice: ¿qué sentimiento se apoderó de Ananías al ver tanto dinero por la venta de la propiedad? La segunda pregunta, porque tiene una segunda pregunta: ¿por qué su esposa accedió a mentir a los apóstoles? Vemos que este sentimiento, contestando la primera pregunta, que se apoderó de Ananías fue la codicia al ver tanto dinero. Y como pecado engendra pecado, ahí siguió sucesivamente desencadenando pecado tras pecado, que ya lo vamos a comentar. Y su esposa también accedió a mentir a los apóstoles por ese sentimiento también de la codicia, y accedió a mentir porque ella, los dos les daba vergüenza de que si ellos habían prometido un monto definido, total, todo lo del terreno a Dios y daban una parte, pues ellos se avergonzaban y entonces quisieron hacerlo en secreto, y porque en su interior lloraron y sentían pesar de dar todo el dinero. Le daba remordimiento. Entonces de la codicia nació la avaricia, nació el egoísmo, nació la mezquindad, engendraron también la duda, porque ellos discutieron, ellos deliberaron el asunto, ellos miraron que se habían apresurado, según ellos se están justificando diciendo que se habían apresurado en tomar esa decisión. Y entonces dijeron que tal vez necesitarían más tiempo para retomar esa decisión. Ya no estaban bajo la influencia del Espíritu Santo. Porque cuando ellos estaban bajo la influencia, la dulce influencia del Espíritu Santo, que ennoblece los corazones, de ser amplios, de ser bondadosos, de no ser mezquinos, para las cosas de Dios, para la obra, para que crezcan, para la ganancia de almas. Entonces el Espíritu Santo da esa sensibilidad en el corazón, ese amor, y que en ese momento ellos, cuando hicieron la promesa, lo sintieron. Pero como dejaron que el enemigo entrara, les dejaron un huequito que entrara ahí en su corazón, y entonces vino la influencia del maligno, donde albergó en ellos pensamientos equívocos, como pensar que habían sido muy rápidos en decidir, ¿no? Entonces ellos decidieron no cumplir sus votos. Vino otro pecado que rehuyeron no cumplir sus votos, ¿no? Y después de eso, al sentirse ya que no querían ser descubiertos, vino el engaño.
entraron también el engaño. Y a Dios no se puede engañar. Quisieron engañar al Espíritu Santo. Esta historia es bastante ejemplar para nosotros, para que jamás caigamos en este asunto de la codicia, en esta mezquindad, en este egoísmo, y más cuando se trata de ayudar a la causa de Dios, de dar a Dios lo que le corresponde. Incluso en eso también fallamos. Que el Señor nos ayude para que nosotros, como pueblo de Dios, podamos ser amplios. Y recordemos también que a Aarón se le dijo que iba a ser culpable, o que los sacerdotes eran culpables de todo el pecado, la casa paterna también, de todas las culpas del pueblo, sus hijos también. Esto era delicado, y ahora también es delicado porque el Señor todo lo ve. El Señor conoce hasta lo más profundo de nuestros corazones. Cumplamos nuestros votos, cumplamos nuestras promesas, porque es mejor no prometer si no vamos a cumplir. Dios les bendiga, nos bendiga a todos ricamente. Amén. Muchas gracias, hermana Ana Vargas, por su respuesta, ¿verdad? Comentando este sentimiento malo que entre ambos, entre estos esposos, se confabularon para mentirle al Espíritu Santo, para mentirle según ellos, a los apóstoles, ¿verdad? A los líderes. Hermanos, aprendamos de esta lección, porque muchas veces nosotros nos confabulamos quizás con la esposa, o con el esposo, con el hijo, o con el otro hermano, para hacer una trampa. No hagamos eso, porque hay un ojo que el Señor lo está viendo todo, hermanos. Hay personas que dicen, ¿verdad? Y van a hacer una cosa, se comprometen a hacer una cosa y no lo hacen, ¿verdad? Yo voy a dar esto, pero luego dicen, mejor no, porque mucho dinero. No, ¿para qué? ¿Verdad? Hay gente que busca pretextos para no dar. Hace poco estábamos pidiendo para un proyecto nosotros y alguien dijo, no, si no están legalizados este terreno, mejor no vamos a dar. Imagínense, pues, bueno, hermanos, son pretextos para no dar. Pero que el Señor nos ayude para ser dadivosos, porque dando es como recibimos, dice la palabra de Dios. Muchas gracias, hermana Ana. Muchas bendiciones. Vamos a ir a la pregunta 5. Y tenemos a nuestro hermano Gustavo Alcócer, también de la iglesia de Fusagasugá. Adelante, hermano Alcócer. Muy buenos días, queridos hermanos. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Mi nombre es Gustavo Alcócer. Actualmente soy el director de multimedia de la Unión Colombiana. Estamos colaborando allí para poder engrandecer este ministerio digital. Me corresponde la pregunta número 5 en esta ocasión, que nos dice: ¿por qué Ananías no percibió que su intento de engañar a los apóstoles podría tener consecuencias fatales? En Hechos capítulo 5, versículo 3 al 6, dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mientas al Espíritu Santo y sustrajes del precio de la heredad? Parece ser que Ananías tomó dinero del valor final que le pertenecía a esta propiedad, y dice allí, reteniéndolo: ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? Dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, o sea, muere, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y ahí se levantan los jóvenes y dice que entonces lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. En hebreo dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetrante hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No basta también con leer Jeremías 17:10, que nos dice: yo, el Señor, escudriño el corazón. O sea, el Señor
lo examina, Él sabe lo que tenemos en el corazón. No podemos engañarlo. También dice aquí, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Dios, hermanos, odia la hipocresía y la falsedad, y Ananías y Zafira practicaron el fraude en su trato con Dios. Mintieron al Espíritu Santo, hermanos, y su pecado fue castigado con un juicio rápido y terrible. Cuando Ananías vino con su ofrenda, Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mientas al Espíritu Santo? Muchas veces nosotros hacemos promesas como hijos de Dios y hacemos las promesas para que Dios también nos regale algo de parte de Él. Quizás a veces decimos, Señor, yo voy a hacer esto, y si tú también haces esto, entonces voy a poder hacerte esta promesa. A veces Dios cumple y nosotros no cumplimos. Eso es lo que pasa con Ananías y Zafira. Ellos habían dicho, si nosotros logramos vender, que esa es una propiedad que llevaba muchos años tratando de vender, nosotros queremos venderla para dársela al pueblo, para darla a los hijos de Dios, para que la administren, para que de ella saquen cosas productivas. Tal vez el Señor les da ese milagro, pero no como ellos pensaban, sino un milagro aún más grande. O sea que al principio podríamos dar el ejemplo que iban a vender esa propiedad en un valor menos, y al final resultó siendo ese valor aún más, pero más grande. Entonces, ellos no cumplieron la promesa. Sin embargo, es algo increíble como ver que el juicio cae rápidamente. Quizá nosotros podemos practicar esto, el fraude, la hipocresía y la falsedad, y el juicio no viene. Pero en el cielo está siendo contado. Dios está mirando cada uno de nuestros actos, de nuestras maneras de proceder, y debemos tener cuidado, queridos hermanos, que no vaya a ser que Satanás, así como Ananías y Zafira, tome poder de nuestros pensamientos, o tome poder más que todo de nuestras acciones y meta en nosotros la codicia. Quizás hagamos un pacto con Dios, no solamente en eso, sino en la parte del diezmo estemos mintiendo, en las ofrendas estemos mintiendo, en el tiempo estemos mintiendo, estemos defraudando al Señor y siendo hipócritas en la iglesia. Pero gracias que a Dios y gracias al Hijo que nos regala esa maravillosa recompensa, que si tú dejas en esta tierra, te sacrificas en esta tierra, estás haciendo tesoros en el cielo. Yo les invito, hermanos, para que despojemos de nosotros la codicia, quizás en algún negocio, y dejemos que Dios encamine, y si hemos hecho promesas a Dios, cumplámoslas de todo corazón. Un deseo para todos, en el nombre del Señor Jesucristo. Les saludamos desde Colombia, y muchas gracias por la invitación. Dios les bendiga. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Gustavo Alcócer, por esa respuesta muy especial, ¿verdad?, que usted nos ha traído en esta oportunidad, hablando de este mal sentimiento que se apoderó de este hombre, ¿verdad? Es un hijo de Dios, Ananías, y su mujer Zafira, cómo se confabuló para mentir, para hacer engaños al pueblo de Dios. Bueno, que el Señor siempre nos pague de acuerdo a... Mi nombre es Angélica Morales, les saludo desde el hermoso país de Colombia y el día de hoy vamos a compartir la pregunta número 6, la cual nos dice, ¿cuál debería haber sido la respuesta de Zafira cuando el apóstol Pedro le preguntó por el precio de venta de la propiedad? Pues aquí creo que la respuesta es muy clara, ¿no? Y a veces de pronto se puede decir que está obvia. La respuesta debió haber sido la verdadera, no debió mentir. Recordemos lo que dice Proverbios 12:2, la primera parte. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. No habrá nunca justificación para decir una mentira.
No existe mentira blanca, mentira grande, mentira pequeña. Ante los ojos de Dios la mentira es abominación. Así que pues ella debió haber dicho la verdad en ese momento. Otra parte de la pregunta nos dice: ¿por qué la deshonestidad de esta pareja fue castigada tan severa e inmediatamente? Se podría pensar que tal vez Dios fue muy severo, que no fue tolerante, que no les dio oportunidad, pero en realidad Dios tenía un propósito o unos propósitos específicos con ese acto. Dios en su sabiduría vio que era necesario manifestar la consecuencia a este acto que hicieron esta pareja, ya que en ese momento se está añadiendo rápidamente muchos feligreses a la iglesia. Era una iglesia joven, por decirlo de alguna manera. Pero lastimosamente aún en el corazón de estas personas, de algunas, de varias, todavía había amor hacia este dios Baal, Mamón, el dios del dinero, de las riquezas. Entonces, al Dios haber hecho esta manifestación pública, rápida, inmediatamente, la consecuencia de este acto de avaricia, de deshonestidad, de mentira, eso iba a ser como una lección para todos los que estuvieron ahí, y así pues se iba a empezar como a limpiar la iglesia. O sea que fue por amor a todos los que se estaban añadiendo. Y también pues habían 3 objetivos específicos que Dios quería con este acto. El primero, demostrar que para Él no hay nada oculto. Cualquier intención, pensamiento, acto, todo Él lo sabe. Entonces Él quería mostrar que Él ya sabía lo que había sucedido, Él conoce los corazones, pensamientos. Entonces ese era el primer objetivo que también Dios quería mostrar. El segundo, quería dar una advertencia sobre la falsedad, hipocresía y robo a Dios. Tercero, quería demostrar su aborrecimiento contra el fraude, contra la mentira, ¿no? Contra la codicia. Y bueno, lastimosamente en nuestro tiempo también se ve el espíritu de esta pareja. Podemos decir que bueno, fue una historia, se aprendió en ese momento, pero Dios tan hermoso que esa historia no se ha olvidado, a pesar de que no es una historia muy bonita por el acto, por la consecuencia, pero es una historia que era necesaria que quedara plasmada por todos estos siglos y bueno, por las otras generaciones que tal vez vengan para dejarnos enseñanza. Lastimosamente en este tiempo también se ve este espíritu, ¿no? Pero podríamos decir cómo. Bueno, por ejemplo, cuando le robamos a Dios en diezmos, en ofrendas, en tiempo, en dones, en talentos, en servicio, en una ayuda, todo eso es robar a Dios. Todo eso es abominable ante los ojos de Dios, como el acto que hicieron esta pareja en ese tiempo. Dios desea de nosotros que tengamos un corazón honesto, un corazón transparente, que seamos sinceros, que le demos el 100% de nuestro corazón, de nuestra vida y no nos guardemos un poquito, como hizo esta pareja, porque pues no está bien, ¿no? Así como el cielo, así como Dios no escatimó esfuerzo, recurso para salvar esta raza pecadora, Él tampoco quiere que nosotros no reservemos nada para nosotros, que lo demos todo. Y bueno, finalmente es lo mínimo que podemos hacer ante tanto amor. Y no hay mayor esfuerzo que nosotros hagamos o acto que pueda compararse en algo a ese gran amor y todo lo que ha hecho el cielo por amor a nosotros. Entonces, pues Dios nos ayude y nos limpie a nivel personal, como familia, como iglesia, para que estemos libres de codicia, de mentira y que seamos transparentes y sinceros con Dios y con los hombres. El Señor les bendiga y Dios les guarde. Amén. Muchas gracias, hermana Angélica, por esa respuesta muy especial, muy puntual. Y hay un punto, ¿verdad?, que usted menciona que debemos de tomarlo en cuenta. Es nuestro compromiso con Dios de devolverle lo que le pertenece a Él, que son los diezmos, las primicias y las ofrendas. Que seamos leales, porque si no fuese así, hermanos, estamos robando a Dios. Muchas gracias, hermana. Vamos a ir a la última pregunta de esta lección y es la número 7 y tenemos a la hermana Natalie Riaños. Hermana Natalie Riaños, bienvenida aquí a los canales de Reforma TV para escuchar esa importante respuesta de la pregunta 7. Adelante, hermana. ¿Cómo están, hermanos? Espero se encuentren bien. Les saluda Natalie Riaños desde Fusagasugá. En el día de hoy vamos a desarrollar la pregunta número 7 de nuestra lección de escuela sabática.
La pregunta nos dice cómo podemos imitar el ejemplo de Bernabé. Bien, vemos que Bernabé era un hombre generoso, ya sabemos que él tenía una herencia que era probablemente todo lo que él poseía y él lo vendió y lo dio para que la obra pudiera avanzar. Dice Proverbios 11:25 que el que es generoso prosperará y el que da también recibe y debemos dar como cada uno propuso en su corazón. El error de Ananías y de Zafira en comparación con Bernabé fue que ellos prometieron y no cumplieron. Bernabé no prometió, él no habló, sino que él actuó. Esas son cosas que debemos imitar, su generosidad, debemos imitar su obra misionera, pues también él iba de ciudad en ciudad apoyando a su compañero Pablo para que pudieran predicar de una manera acertada. Entonces debemos también apoyar a nuestros hermanos, debemos apoyarnos los unos a los otros. Cuando somos de recursos más abundantes, debemos apoyar más abundantemente porque el Señor nos ha dado más bendiciones económicas. Pero también si nosotros somos pobres, eso no nos excluye para que nosotros hagamos ofrendas a los que lo necesitan. Pues podemos ver el caso de la viuda, ¿verdad? Que ella, aunque tenía poco, dio todo lo que tenía y a la vista de Dios fue de más valor porque nos dice Hechos de los Apóstoles que Dios ve cada corazón y Él sabe cuántos esfuerzos y cuántos sacrificios nos cuesta de pronto dar una ofrenda a alguien que lo necesita, pero siempre va a haber alguien que necesita mucho más que nosotros. Tenemos también en la nota, nos dice, muchos gastan dinero pródigamente, o sea, en abundancia, en la complacencia propia. Muchos de nosotros tal vez estamos gastando millones en nuestro celular, en mejorar nuestras casas, en que si ya tenemos una casa queremos comprar tal vez otra, tenemos un carro y queremos un carro mejor y somos muy generosos para gastar en nuestros placeres, en nuestros viajes, en nuestro estilo de vida. Pero es algo que no es del agrado del Señor, porque los bienes que nosotros tenemos no son nuestros. Nosotros somos los administradores de Dios y por lo tanto debemos ser conscientes de que algún día estaremos frente al tribunal del Señor y Él pedirá cuentas de cada peso que nosotros gastamos egoístamente. Los hombres y mujeres consultan su deseo y satisfacen su gusto mientras traen a Dios casi contra su voluntad una ofrenda mezquina. El motivo por el que el diezmo es hasta cierto punto obligatorio es porque a Dios le corresponde, porque si no lo damos a Él lo estamos robando. Y Él nos deja en la libertad porque es un Dios amoroso que se complace en una obediencia voluntaria, nos deja la oportunidad de que nosotros decidamos si queremos o no queremos darle unas ofrendas y cuánto queremos darlo también nos lo deja a nuestro criterio. Dice acá, olvidan que un día Dios demandará estricta cuenta de la manera en que se han usado sus bienes. Entonces a veces nosotros damos una miseria a la causa del Señor, pero gastamos millones en nuestra complacencia o en la complacencia de los que amamos, ¿no? Porque si nuestra familiar necesita, si nuestros familiares, hijos, hermanos, nuestros padres necesitan, somos a veces muy generosos. Pero si tal vez el indigente que está pasando a nuestro lado vemos que él necesita, pero como a ese no lo amamos tanto, entonces a ese no le damos. Debemos dar de una manera generosa, no solamente para los que amamos, sino también para aquellos que ama el Señor. El mundo no tiene derecho a dudar de la verdad del cristianismo porque en la iglesia hayan miembros indignos. Entonces nosotros no podemos excusarnos en que como nuestros hermanos no dan, entonces nosotros tampoco vamos a dar. Ya sabemos que daremos cuentas de manera individual. Y dice que esto no debe descorazonarnos. Nosotros no debemos poner los ojos en nuestros hermanos que actúan mal, sino poner los ojos en el Señor Jesús y saber que Él pagará a cada uno de acuerdo a su obra. Cada uno de nosotros tiene un caso pendiente en el tribunal de los cielos. ¿Será que nuestra conducta va a inclinar la balanza a favor o en contra de que recibamos la vida eterna? Esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos. Debemos cada día vivir de tal forma que sepamos que cada uno de nuestros actos, por pequeños que sean, cuentan para la salvación de nuestra propia alma. Dice también por aquí que debemos, del mismo modo, la culpa pesa proporcionalmente sobre cada individuo que cometa ofensas semejantes. Entonces vemos que nosotros debemos dar de una manera abundante, sin ser codiciosos, no solamente en el tema económico. Nosotros también tenemos dones, talentos y capacidades que el Señor nos ha provisto. Tenemos también la influencia. Algunas personas tienen la habilidad de hablar y desenvolverse muy bien de todo lo que nosotros somos y tenemos que dar cuenta al Señor. Está el caso de la viuda. Ella tenía poco, pero dio también todo lo que tenía. Esa es nuestra obligación. Debemos evaluar el nivel de vida que estamos llevando.
Si hasta este punto hemos fallado, si hasta este punto hemos sido mezquinos y egoístas con la causa del Señor, hermanos, es el día y es el momento justo para que nosotros hagamos un análisis de la vida que hemos llevado hasta este momento y que nosotros podamos tomar decisiones. No se trata de juzgar a ningún hermano, pues Dios no nos ha puesto a nosotros por jueces, pero sí, hermanos, debemos amonestarnos los unos a los otros en cuanto a este tema, porque llegará un tiempo en que nosotros vamos a querer dar aquello que poseemos, tal vez nuestra casa, tal vez nuestro carro, para que la obra del Señor avance, pero ya va a ser demasiado tarde. En el capítulo 32 de Hechos de los Apóstoles nos habla de la iglesia generosa, una iglesia generosa que era la iglesia de Macedonia. Dice también Hechos de los Apóstoles que ellos se privaban incluso de aquello que ellos necesitaban. A veces no es fácil dar cuando estamos en una situación económica apretada, pero debemos hacerlo, hermanos, porque esto traerá bendición. Y las bendiciones del Señor no son solamente económicas, están representadas en salud, en bienestar para los que amamos y sobre todo en el derramamiento del Espíritu Santo. Es la más urgente necesidad de la iglesia en este tiempo, que el Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros, y no debemos esperar que el Espíritu sea derramado sobre nosotros para poder actuar. Debemos actuar para que sea derramado sobre nosotros el Espíritu Santo. Bien, hermanos, así concluimos esta pregunta y espero que el Señor nos pueda ayudar, no solamente a ustedes, sino también a mí, para que podamos avanzar en la obra. Que Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, hermana Natalie Riaños, por esa explicación muy elocuente que usted ha tenido sobre esta pregunta, ¿verdad? Esa respuesta ha estado muy excelente. ¿Cómo podemos imitar el ejemplo de Bernabé? Bueno, hermanos, siendo dadivosos con Dios y con la iglesia. Muchas gracias por esos conceptos que han dado nuestros queridos hermanos de la iglesia de Fusagasugá, y que todos aprendamos a ser liberales. Y algo importante, hermanos, no se dicen cosas, pues, o no se mencionan estas cosas con el afán de personalizar a alguien, ¿verdad? O de irle, no, a decir algo así, no, porque no somos jueces, como usted dice, hermana Natalie. Sin embargo, la reprensión también, hermanos, nos podemos aconsejar para que podamos ser fieles a nuestro Señor. Cuando usted reciba una amonestación del tesorero y le diga, hermano, tiene que ser fiel con sus diezmos, con sus primicias y ofrendas, hermano, es la voz de Dios, porque el tesorero o el ministro o quien vaya a aconsejar va apoyado por la palabra de Dios. No se vaya a molestar cuando le diga, hermano, tiene que ser fiel con los diezmos, hermano, tiene que ser fiel con esto. Entonces tenemos que ser liberales para con el Señor y con su obra. Bueno, mis queridos hermanos, hemos llegado ya al final de esta lección. Muchas gracias, muy agradecidos a la iglesia de Fusagasugá porque nos ha colaborado, nos ha apoyado en esta oportunidad. Gracias también a la hermana Arleike Vega, que nos ayuda a coordinar con las iglesias. Saludos pues a mi hermano Juan Antonio, como a todos los hermanos uno por uno, al hermano Ángel Alberto Quinche, a la hermana Karen Díaz, Guillermo Jiménez, Ana Vargas, Gustavo Alcócer, Angélica Morales y Natalie Riaños. Muchas gracias a ustedes, hermanos, miembros de la iglesia de ese lugar. Bendiciones, y vamos a ir terminando nuestro programa con la oración final. Acompáñenos para que el Señor nos ayude y nos bendiga. Oremos. Padre Santo, que estás en las alturas de los cielos, bendito sea tu nombre. Muchísimas gracias, Señor, por este estudio, por estos conceptos que hemos encontrado en tu palabra y en el don de profecía, para podernos aconsejar mutuamente, para podernos inspirar a la fidelidad, a la dadivosidad, y que olvidemos y dejemos atrás la envidia, la tacañería, también la avaricia, cualquier otro mal procedimiento o mal sentimiento que nazca en el corazón inspirado por Satanás. Señor, ayúdanos a ser liberales, ayúdanos a compartir lo poquito que tenemos, ayúdanos a colaborar en tu obra y ayúdanos a ser fieles en todo, en el dinero, en las ofrendas, en los diezmos, también, Señor, en el tiempo, en todo, Padre, en los dones que nos has dado para que podamos ser fieles al Señor.
porque un día se nos va a pedir cuenta de estos dones. Muchas gracias, Padre amado, bendito sea tu nombre. Gracias a la Iglesia de Colombia que nos ha colaborado a desarrollar este programa del estudio de la Escuela Sabática. Bendice a todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Si el Señor permite, será hasta el día jueves, el próximo jueves, si el Señor nos da la vida. Mientras tanto, deseamos que el Señor le bendiga, le colme de bendiciones y le dé mucha paz y mucha salud. Saludos para todos. Porque Cristo está presente en mí, porque vivo para hacer su voluntad. Para mí no hay temor, tristeza ni dolor, el Señor jamás me abandonará. Porque Cristo está presente en mí, porque vivo para hacer su voluntad. Para mí no hay temor, tristeza ni dolor, el Señor jamás me abandonará. Jamás, jamás, jamás me faltará su gran amor, no me abandonará. Y mi camino seguro está, porque Cristo a mi lado va. Jamás, jamás, jamás me faltará su gran amor, no me abandonará. Y mi camino seguro está, porque Cristo a mi lado va. Porque creo que muy pronto volverá. Gracias por habernos acompañado en el programa de este día. Estaremos esperando contar con usted la próxima semana, donde nuevamente abriremos la Santa Biblia y estudiaremos juntos con el pastor Oscar Archila. Dios les bendiga. ¿Qué buscas? Un canal donde se hable de la palabra de Dios. No, conéctate con Reforma TV. ¿Y dónde lo puedo encontrar? En YouTube y Facebook. Aprovecharé el programa. No te olvides de darle like y compartir, para que muchas personas lleguen al conocimiento de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Su gran amor no me abandonará, y mi camino seguro está, porque Cristo a mi lado va. Porque Cristo a mi lado va. Porque Cristo a mi lado va.